Continuando con nuestra historia, debemos remontarnos entonces ahora al siglo XIX, identificado por las siguientes características. El siglo XIX está soportada la historia de violencia en dos partidos tradicionales que todavía existen en Colombia: Partido Liberal y Partido Conservador. Prácticamente que la política que se transformó en el siglo XIX y dio las bases para que los liberales y conservadores comenzaran a crecer. Por ejemplo, bajo las ideas de Simón Bolívar, bajo esa doctrina, los adeptos comenzaron a construir el Partido Conservador. Bajo las ideas de Francisco de Paula Santander se comenzaron a crear las bases del Partido Liberal. Pero estos dos partidos tenían una gran diferencia. El Partido Conservador era un partido que pensaba que las capacidades y los comportamientos humanos deberían ser la base del comportamiento católico. Por eso hizo unas alianzas importantes con la religión. Además de que los votos limitados, el sufragio no era dado para que todo el mundo lo pudiera hacer, solamente se les permitía votar a algunas partes de la sociedad. Los liberales pensaban que la libertad de culto era necesaria e importante, que la educación era más importante que el fortalecimiento de las armas y que el sufragio debía abrirse a cualquier situación y condición humana, discriminando raza, clase social y demás. Pero estos dos partidos desarrollaron 6 guerras civiles, y la más importante de ellas, todos los colombianos la recordamos como la Guerra de los 1000 días, este conflicto armado que dejó entre 60.000 y 120.000 personas muertas. Fue una época que se llevó a cabo entre 1899 y 1902. Este conflicto tiene una consecuencia importante. Mientras los liberales y conservadores se disputaban ese poder, como una segunda fase o etapa de esa patria boba que Antonio Nariño nos había etiquetado, Panamá aprovechó para hacer unas importantes alianzas con Estados Unidos y se separó en 1902. Entonces, esta es una de las grandes consecuencias que tenemos en esa guerra de los 1000 días. Ganada la guerra por parte de los conservadores, crece ese episodio de la guerra bipartidista, la guerra que ya se había escalonado no solamente a los discursos de doctrina, sino a unas condiciones bélicas importantes de violencia, y nace aproximadamente en el año 40 la guerra bipartidista. Crece entonces en Colombia una época de violencia que la conocemos con ese nombre, entre 1948 y 1958, donde se agarra se afecta, se incrementa esas diferencias con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, importante liberal que crecía con denuncias públicas como la masacre de las bananeras en 1926, en donde ahí la comunidad internacional ya ha establecido de que hubo una participación directa entre miembros del ejército y el Estado para el homicidio, el asesinato de trabajadores de la empresa Frog Company. Entonces, el 9 de abril de 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se da entonces el inicio del Bogotazo, que es la época de violencia importante entre ese conflicto entre liberales y conservadores. Pero el Bogotazo trae consigo una respuesta de unas guerrillas socialistas que estaban ya impulsadas por esa revolución de Cuba, que ya era muy importante, muy conocida en el mundo, y se comienza a intensificar el tema de violencia. Entonces comienzan a hacer el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla como un importante militar, un general para esa época, y comienza a implementar acciones para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, y da un golpe de Estado. Gobierna entre 1953 y 1958. Pero ya estaba en surgimiento esos grupos de campesinos, esos grupos de obreros que obviamente ya comenzaban a tomar una gran fuerza e importancia. Por eso
comenzamos nosotros acá una época de construcción de guerrillas bélicas con pensamiento socialista, comunista, maoísta. Comenzamos a crear las FARC en 1966, el ELN en 1964, el EPL en 1967 y el M19, que nace como un grupo de regulación estudiantil. Y comienza otra época de violencia en la que también los conservadores o quienes adoptaban sus ideas comienzan a armarse con las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá entre los años 80 y 90. Los pájaros la relación aquí como ese grupo importante de derecha o de bases conservadoras que se vivió mucho en la época de 1940. ¿Cómo se acaba este conflicto? El Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos, entre los liberales y conservadores, para alternarse la presidencia entre 1958 y 1974. Esta es nuestra época de violencia en el siglo XIX. Es importante entender cuáles son las bases para comprender que nunca han parado esas diferencias. Nótese como siempre ha habido una diferencia entre federalistas y centralistas, después entre conservadores y liberales, y hoy en día continuamos con unas diferencias importantes entre la izquierda y la derecha. Simplemente se han adoptado otros nombres a lo largo de la historia, pero las mismas características de diferencias doctrinales han existido desde el momento de la Reconquista con Pablo Murillo. Muchas gracias.